Bueno, hablando del Apgar que tienen todos los niños, yo tuve Apgar 9 y 10, que es de los más altos, porque yo siempre estuve sana, yo nunca tuve ningún problema. Mi único tal vez problema que se puede decir que fue cuando nací fue que yo no lloré cuando me sacaron. Normalmente los bebés tienen que llorar para hacer el primer respiro fuera de la mamá y para que así ya se estimulen a respirar y hagan la primera respiración, porque cuando un bebé llora necesita tomar aire y luego llorar. Entonces yo no lloraba todavía. Esos 8 minutos que están en mi hora de nacimiento fueron los minutos que se demoró el doctor en hacerme llorar. Entonces mi mamá me contó que yo nací toda moradita, todo, y el doctor me daba golpes en el rabo, hasta que me dio un golpe un poco más duro y ahí sí ya lloré. Y bueno, ese fue como que el único problema que yo tuve cuando nací. De ahí nos quedamos en el hospital un poco más de días, mi mamá y yo, porque mi mamá tuvo un problema, como un coágulo de líquido amniótico le viajó por la sangre y eso es malo, porque puede reventarse y puede causarle un derrame en cualquier lado, en el cerebro, en el corazón, en donde sea. Entonces tuvimos que quedarnos en observación, al menos mi mamá, para ver que no pase mayores. Y no pasó mayores, gracias a Dios, porque se reventó el coágulo, entonces no pasó nada. Entonces salimos como una semana después de que yo nací del hospital. Bueno, en el hospital, bueno, sin contar a mi mamá, mi papá y mi abuela que vive conmigo, la más emocionada de todas era mi tía, la hermana de mi papá, porque yo tengo dos primos mayores a mí, como con 3 años. Y mi tía siempre quiso una sobrina y yo fui su primera sobrina. Entonces mi tía fue la más feliz de todas, la primera que vino, la primera que me compró cosas, la primera en darle ropa a mi mamá, la primera en emocionarse, como digo, sin contar las personas más vitales, digamos. Entonces, en el hospital fueron todos mis abuelos, fueron mis tíos, pero la que siempre estuvo fue mi tía, la hermana de mi papá. Y ella siempre fue, digamos, la que me dio todo lo primero que tuve, todas mis primeras pijamas, mi primera cuna. Entonces, siempre me acuerdo de eso cuando mi mamá me lo cuenta. De ahí, la hija de mi tía, mi prima, cuando me fue a ver al hospital, como mi prima era chiquita, pensó por un rato que yo era una muñeca, lo que me contó mi mamá. Entonces me quería amarcar y jugar como muñeca, pero mi prima tenía 3 años, entonces no es lo mismo. Entonces mi mamá siempre estaba preocupada de que mi prima esté tan emocionada por cogerme, pero le encantaba esa emoción que mi tía le brindaba a mi prima. Eso siempre fue muy bonito. Bueno, después, cuando salimos del hospital, mi papá no estuvo. La verdad, mi mamá no me lo quería decir qué estaba haciendo, pero no estaba. Mi mamá salió con mi abuela. Como mi mamá y yo vivimos con mi abuela le trajo acá y aquí estuvimos. Hay algunos tipos de cunas para los bebés. Hay uno que se llama móvil, que usan los bebés cuando son bien pequeños, cuando son recién nacidos, que es como una cuna un poco más elegante, se podría decir, que tiene un velo así colgando. Ya bueno, otro dato curioso es que yo no entraba en el móvil de lo grande que era y era recién nacida. Entonces mi mamá tuvo que devolver el móvil. Entonces yo de una usé cuna y corral. Entonces, bueno, los primeros días cuando llegué, obviamente para mi mamá era muy agotador, muy cansado, muy emocionante, muy alegre, muy todo, pero bastante cansón, no en mala forma, sino porque mi mamá no está acostumbrada a despertarse, a dar de comer, entonces todas estas emociones son mezcladas, incluso sé que muchos días lloraba, no por mí, sino porque ella estaba bastante cansada y yo no le dejaba dormir, entonces sentía un montón de frustración, un montón de preocupación, de wow, ya estoy haciendo esto, no lo puedo creer. Pero todo esto se da naturalmente, eso es algo que una mamá primeriza siempre va a desarrollar, sino que mi mamá era pequeña, era una chica joven. Entonces, un montón de emociones iba a tener encontradas debido a que no sabía cómo le iba a manejar, pero lo estaba haciendo bien. Bueno, pues sí, los primeros días cuando mi mamá me daba de lactar, algo que mi mamá amó, o sea, mi mamá me dio de lactar hasta el año, 2 meses. No porque ella le haya encantado, sino porque mi mamá siempre tuvo bastante leche. Y porque le consultó al pediatra y le dijo que no era nada malo mientras no me dé como que todo el tiempo, no me dé en raciones, como racionalmente y todo. Entonces, los primeros días cuando yo llegué, a mi mamá se le desarrolló un pequeño como pellejo en el pezón.
Entonces cuando yo lactaba, a mi mamá le dolía muchísimo, pero ella no sabía qué era. Entonces mi mamá, ella me contaba, ella se agarraba de la silla del dolor porque sabía que tenía que darme de comer y era lo único que yo podía comer, pero le dolía muchísimo. Entonces eso me contó ella que fue la primera como semana y media, hasta que un día, igual yo lacté y mi mamá como que se alistó para sufrir porque le dolía muchísimo y de la nada le dejó de doler. Entonces, cuando yo me quedé dormida, mi mamá se fijó que en mis labios había como un pellejito y de ahí ella se vio el pezón y vio que algo había en su pezón. Lo que mi mamá me dijo que le consultó al pediatra es que como los bebés lactan y es nuevo para el pezón eso, primero es un estímulo para el pezón porque sin estímulo no va a haber leche. Entonces pues, es por eso que es tan importante que el bebé lacte porque necesita estimularle al pezón para que siga generando más leche por dentro. Entonces, como era nuevo para el pezón esta lactancia, se desarrolló como un tipo de herida, digamos, pequeñita, chiquita, y cuando ya se curó se hace como la costra y se cae. Entonces mi mamá nunca supo que se lastimó por la lactancia. Entonces cuando yo succioné, le arranqué la costra, digamos, y le dejó de doler. Entonces para ella fue un alivio porque le dolía muchísimo. Pero bueno, a mi mamá le encantaba darme de lactar.